Hola, muy buenas. Está claro que si digo golpe de Estado en España, lo primero que se os va a venir a la mente es el 23F, el 23F de 1981. Seguramente a nadie o a casi nadie se le vendrá a la cabeza el 27 de octubre de 1982. Y es normal, es que el 27 de octubre de 1982 no pasó nada. Pero podría haber pasado. Hoy en Simple Política, el otro golpe de Estado. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y este viernes rápidamente vamos a conectar con Fran para hablar de una fecha en la que no pasó nada, el 27 de octubre de 1982, pero quedaos porque pronto vais a averiguar lo que podría haber pasado, incluso, ya os digo yo, mucho más grave de lo que fue el 23F. Lo decíamos en la intro, cuando uno piensa en un golpe de Estado en España, lo primero que se le viene pues es el 23F. Además, alguno puede que no recuerde ni el año, pero el 23F nos viene a la cabeza. Eso sí, lo recordamos, 23F de 1981. Pero es que no ha sido el único. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Lo digo, no ha sido el único, aunque realmente es el único del que nos acordamos porque fue, bueno, pues que fue algo más que una tentativa, ¿no? O sea, vimos a los guardias civiles, vimos y oímos disparos dentro del Congreso, y hay que decir que en el episodio 285 es donde tenéis explicado precisamente también uno de estos episodios que hacemos los viernes, pues todos los entresijos de ese golpe de Estado. Pero hoy vamos a hablar de otro que se quedó, nos vas a explicar ahora, Fran, en una tentativa, y es que estamos hablando de que pocos meses después, en este caso 27 de octubre de 1982, hubo conspiración, vamos a decirlo así, porque no se acabó de concretar, conspiración para otro golpe de Estado. Correcto. Bueno, ya tú lo has comentado. El 23F había tenido lugar un año anterior, unos meses antes, y digamos que los nervios estaban a flor de piel, ¿no? ¿Qué pasaba en este octubre del 82? Pues que a finales de octubre, ¿no?, de este mes había elecciones generales y los socialistas, pues con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, amenazaban con ganarlas de manera abrumadora, pues como finalmente harían, ¿no? Sí, sí. Entonces, una parte del ejército, digamos que desconfiaba de este viraje de España hacia la izquierda, así que tras el fracaso del 23F, algunos sectores de los que ahora llaman nostálgicos del franquismo, vaya, unos fachas de cabeza a rabo, pues se pusieron a trabajar para no fallar en el siguiente intento de intentar derrocar la democracia en España. Claro, antes de seguir hay que recordar que en ese momento, estamos hablando de plena transición, en ese momento el único partido que había gobernado en España, desde la muerte de Franco, era el partido de Adolfo Suárez, la UCD. Entonces, este era el momento en que se amenazaba, por decirlo así, un gobierno de izquierdas, algo que precisamente, como tú dices, aquellos que estaban, digámoslo así, a favor de aquel golpe del 23F, que fracasó desde su punto de vista, no podían permitir o no querían permitir. Como tú dices, estamos hablando de días antes de las elecciones. Claro, claro. Piensa que las elecciones del 82, las que gana el PSOE, sí, de alguna manera, muchos historiadores que afirman que fue el momento en que se cierra la transición porque vuelven a gobernar aquellos que gobernaron en los años 30, durante la Segunda República. Entonces, pues imagínate ese ejército lleno de oficiales que habían hecho la guerra incluso, jovencitos que se habían criado en el franquismo, pero otros ya mayores que habían hecho incluso la guerra, ¿no? Pues ver a los socialistas en el gobierno de España otra vez, ¿no? Sí. Entonces, volvamos a este golpe de Estado del 82. Es un plan que se le conoce como la conspiración del 27 de octubre. Muy original el nombre no era. Sí, no, la verdad que no. Una trama que, pues bueno, a diferencia del anterior del 23F, donde solo se disparó al techo en el Congreso, pues preveía acciones violentas e incluso sangrientas. Preveía asesinatos, atentados de los que conocemos como falsa bandera, ¿no? Esto es, pues atribuir un ataque a un autor diferente del real, ¿no? Sí. Esto es un país que, pongamos un ejemplo, un país que sufre un atentado, ¿no? Y al final se descubre que ha sido el propio país que ha alentado ese atentado para poder hacer otra cosa, para poder justificar a lo mejor el inicio de una guerra o el inicio de un ataque. Sí. Correcto, ¿no? Pues preveía este tipo de acciones, además de la toma de los principales centros de poder, para que esta vez pues se aseguraran el control de la situación, a diferencia del 23F, ¿no?
La idea de los Ok. golpistas era recrear de alguna manera el golpe militar de Pinochet, que llevó a cabo una década antes, en el 73, y recrear esa imagen de un palacio de la Moncloa bombardeado, acribillado, ¿no? Atacado, etcétera, ¿no? Como el Palacio de la Moneda en su día, donde Sí, sí, se sí, que refugió además el lo presidente. explicamos hace un mes, precisamente en Simple Política, hablamos de ese Correcto. golpe de estado de Pinochet. Pues vaya imagen dantesca, pero bueno, esto, ¿cómo se supo esto, no? Es decir, ¿cómo sabían cuál era el plan? Si al final fracasó, porque obviamente esto no ha pasado. Bueno, al final por las investigaciones, y esto también es una idea que comentó en su día Juan Alberto Perote, ex agente del CSIC, famoso por otras cuestiones, y que contribuyó a desarticular esta conspiración. Perote Ajá. lo dejó por escrito en su libro Confesiones de Perote, donde argumentaba que los golpistas habían aprendido la lección del 23F y que ahora, para triunfar, sabían que deberían verter sangre. O sea que la idea era un poco aprender del 23F y ahora hacerlo bien. Era como la misma gente, pero que ahora quería hacerlo bien. Hablando de gente, ahora nos cuentas un poco con más detalle este golpe de Estado. Empecemos por nombres, porque a la cabeza, igual que teníamos a Tejero a la cabeza del 23F, digamos que tenemos también algún otro nombre que nos sonará, ¿verdad? En este golpe del 82. Pues sí, porque detrás de esta trama había un viejo conocido como el general Milans del Bosch. Esto sonará, puesto que es quien sacó los tanques por las calles de Valencia durante el 23F. Sí, O lo que es lo mismo, fue el único general, pues jefe de una zona militar, que se apuntó al golpe sin reparos, ¿vale? sí, sí. Del Bosch estaba en contacto con otros 3 coroneles, Luis Muñoz y los hermanos Jesús y José Crespo. Sin ir más lejos, Milán del Bosch llegó a entrevistarse con Muñoz en la prisión de Fuencarral, donde estaba recluido por los delitos del 23F. Ya, claro, sí, sí, porque eran lo que tú dices, más o menos las mismas personas, porque incluso lo estás diciendo tú, hay gente que ya estaba en la cárcel por lo que había pasado el 23F. Correcto, correcto. Y desde allí, pues de alguna manera que movía los hilos, ¿no? Sí, Milán, es que es tan claro como que Milán del Bosch, una vez que hubiera triunfado el golpe del 27 de octubre del 82, habría sido liberado y puesto al frente de las operaciones para reducir, pues, a la resistencia que hubiera podido surgir, ¿no? Al golpe de Estado. sí, sí. El Ujú. propio general, además, había bautizado el plan como MN, en alusión al Movimiento Nacional, el partido único durante la dictadura franquista. Esto por si había dudas. Sí, este se ha trabajado un poquito más el plan, lo ha El llamado plan. MN, que tampoco tiene mucha originalidad, pero oye, al menos la metió más que conspiración del 27 de octubre. Claro, claro. Bueno, y de alguna manera dejaba claro pues, de qué Sí, pie ¿de dónde cojeaban, venía? ¿no? Sí, De qué pie calzaba. sí, sí, sí. Bueno, la trama finalmente contó con una lista de casi medio millar de involucrados, entre militares y civiles, y tenía previsto comenzar el golpe militar a las 8 de la mañana del 27 de octubre de 1982. Importante, el día de reflexión de las elecciones generales. Es decir, un día antes, el día de reflexión, siempre el Correcto. día antes de las elecciones, pues ahora, para que te lo pienses bien, un golpe de Estado. Vamos a ayudarte a que lo pienses bien, ¿no? Exacto. A partir Pues no habrá de... nada que pensar porque mañana no hay elecciones. Te facilita la faena y todo. Exacto. A partir de esa hora, de las 8 de la mañana de ese día, se cortarían las comunicaciones. Se tomarían los principales centros de comunicación como Radio Televisión Española o Radio Nacional de España. Se Sí. tomarían además los palacios de la Moncloa y la Zarzuela y se procedería a destituir no solo al gobierno en funciones, sino que también al rey, que sería sustituido por un consejo de regencia. Esto no Claro, es, que es un poco el traidor, ¿no? Del Claro, 23F. claro, no es raro porque fue el traidor, ¿no? Los militares más radicales, estos nostálgicos franquistas de los que hemos hablado antes, estaban muy escamados con Juan Carlos, pues que de alguna manera habían maniobrado inteligentemente para desmantelar el golpe del 23F y como tú bien has dicho, lo veían como un traidor. Ujú. Y una vez tenemos. Porque hasta ahora has explicado un golpe de estado de manual, es decir, en cualquier país. Lo que tienes que hacer es, y bueno, lo de bien prontito tampoco hace falta, pero es igual. Es decir, una vez empieza el golpe de Estado, tienes que controlar la radiotelevisión pública. En ese momento es una suerte, porque claro, tampoco hay muchas televisiones. Entonces, claro, Claro, no habrá mucha libertad de información, simplemente claro. controlando radio y televisión. Has dicho, claro, tomo la sede del gobierno, tomo en este caso la del jefe de Estado, que es el rey, y a partir de aquí, ¿qué? ¿Cuál era el plan? Pues no se quedaba ahí la cosa, porque se procedería, lo que estaba previsto era detener a personas significativas de la izquierda, líderes sociales, a líderes asociativos, en fin, a personas
pues posiblemente desafectas con el régimen neofranquista que se pretendía instaurar, ¿no? Claro. Estas serían recluidas en campos de detención, mientras que otras serían neutralizadas. No hace falta explicar el eufemismo que representa esta expresión. Sí, 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 sí. Y por otro lado, también estaba previsto aislar la capital, Madrid, y seguidamente se disolvería el Parlamento. Y a partir de ese momento, la idea de los golpistas es que unas cortes de tipo franquista ocuparan el poder. Claro. Y no hace falta decir pues, que sindicatos y partidos pues, serían inmediatamente ilegalizados. Claro, si hablamos de que el golpe, o Milans Desbos lo bautizó como movimiento nacional, que era partido único durante la dictadura franquista, pues ya podemos imaginar que el resto de partidos serían ilegalizados. No vaya a ser que les dé por votar algo en esas cortes neofranquistas. Correcto. Pero bueno, a ver, ahora bien, esto es lo que preveían los golpistas, ¿vale? Porque claro, a ver, el spoiler se hace solo, es decir, si estamos tú y yo aquí hablando es porque esto no sucedió. No se llevó a cabo, ¿no? A ver, realmente la trama no habría sido lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza seria. Al menos así lo expresa el activista de ultraderecha Ernesto Milá en su libro Ultramemorias, ¿no? En los papeles incautados a los golpistas, además, pues se barajaba la posibilidad de fomentar atentados de los Grapo y ETA para sembrar el caos y justificar la intervención militar. Que es lo de la falsa bandera que tú decías. Correcto. No hace falta crear una guerra, simplemente haces un atentado, dices, ha sido ETA y ya generas el caos. Claro, piensa que por aquellos años el ejército pues estaba, además por el tema del gobierno, pues bastante escamado con el tema del terrorismo. Había generales y oficiales que estaban siendo asesinados por ETA. Sí. Y que de alguna manera, pues un gran atentado de terrorista de ETA contra el ejército, pues hubiera justificado pues una intervención militar más contundente, ¿no? Se habló incluso de atentar, hablando de este tema, contra un bloque de viviendas de familiares de militares, ¿no? Inculpar a ETA por ello, ¿no? Sea como sea, eran ideas sin una infraestructura muy potente para llevarlas a cabo, según destacan los principales expertos, ¿eh? Ya, sí, o sea que ellos mismos no estaban hipotecados casi a la hora de hacer el... Correcto, quizá de alguna manera tenían previstas acciones para las que no estaban del todo preparados, ni tenían la gente suficiente, sí. Vaya. El gobierno, ¿no? Estaba al tanto de los movimientos de estos elementos ultraderechistas dentro del ejército, pues descubrió la trama unas semanas antes, ¿no? Aunque esto no queda del todo claro, ¿vale? Porque el CSIC inició un seguimiento de estos tres coroneles que hemos hablado antes, de los hermanos Crespo y del señor Muñoz, sí. Y ante la inminencia del golpe de Estado y la voluntad de neutralizar esta intentona y no dar alas a los hechos para no manchar más la imagen ya deteriorada del ejército, el gobierno procedió a detener a los principales autores, los conspiradores, digamos, ¿no? Pero estoy pensando, los principales autores estaban en la cárcel. No todos. Autores. Hombre, ya me imagino que no todos, pero algunos era como ir a la cárcel y queda usted detenido. Y bueno, pues tampoco me va a cambiar mucho la vida. Claro, a Milans, luego lo comentaremos, lo cambiaron de cárcel. Ya, bueno. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, ahora una de más seguridad, entendemos, ¿no? La investigación, digamos que no fue muy profunda y se pactó con los principales medios de comunicación que no se diera mucho espacio a este tema, ¿no? La intención, digamos que para el gobierno era clara, era rehacer las relaciones con el ejército. Estamos hablando del gobierno ya socialista, ¿no? Porque ya de González, claro, correcto, ya, sí. Que acaban de ganar las elecciones, ¿no? Sí, pero no querían problemas, claro, no voy a empezar y al primer día en la oficina tener al ejército en contra. Un marrón, ¿no? Los principales mandos, ¿no? Pues lo que hemos comentado antes, habían entrado durante el franquismo o directamente habían hecho la guerra civil en el bando nacional. Así que casi todos eran franquistas convencidos. Había muy pocos militares demócratas, ¿no? Que estaban reunidos, algunos de ellos alrededor de la UME, que es la Unión Militar Democrática, que fue una organización clandestina, ¿no? De uniformados, de militares, concienciados con la democracia. Digamos que... estoy pensando en el pobre Felipe. Bueno, el pobre Felipe cuando llegó a la Moncloa. Pues una vez que llegó a la Moncloa, lo que decidió, digamos, lo que se dice un perfil bajo para la investigación, ¿no? Sí. Lo hemos comentado, Milans fue enviado a otra cárcel, en concreto a la de Algeciras, ¿no? Mientras que los tres coroneles fueron condenados a penas de 12 años de prisión, ¿vale? Yeah. Y así en silencio se dio carpetazo a otra intentona golpista, pero no sería la última, porque en 1985, y de esto ya hablaremos otro día, un viejo conocido de la ultraderecha española, Ricardo Sáenz de Inestrillas,
junto con otros exaltados militares fascistas, planearon volar la tribuna del rey durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, en junio, y asesinar así pues, al rey, a toda su familia, al gobierno, representantes, etcétera. Pero como hemos dicho, esto ya es otra historia de la que hablaremos muy pronto. Lo que tiene en común es o sea, es decir, estamos en el 23F del 81, nos acabas de explicar lo del 82, próximamente hablaremos de este golpe del 85. Lo que queda claro es lo que evoluciona el tema de la sangre. Es decir, en el 81 se pegan 4 tiros, en el 82 dice, esto deberíamos también tener asesinatos y detenciones y demás. Y Inestrillas, que ya nos contarás otro día, en el 85 dice, no, volamos por los aires al rey y a toda su familia y se acabó. Entonces... Como que menos mal que no ha habido una más, o menos mal que no ha salido bien todo esto, porque la siguiente ya no sé. La siguiente ya es meter a todo el mundo en un campo de fútbol y que salga volando. Sí, no, al final aprendieron del 23F, ¿no? De la contundencia de lo necesaria. Que falló, de lo que a sus ojos, es decir, a ojos Correcto. Del que quería hacer el golpe, falló. Correcto. Sí. Esa contundencia que quizá pues, adoleció el 23F y que la buscaron un año después y luego 3 años después en el 85, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, yo estoy pensando, si en el 23F rápidamente hubiesen controlado Radio Televisión Española, no sé hasta qué punto los españoles hubiesen visto el mensaje del rey de la 1 de la mañana, por ejemplo. Claro. Estoy pensando en una tontería, sin matar a nadie. Vas allí a Radio Televisión y controlas... Claro, ¿hasta qué punto...? Que pensemos en esa época que no había, por ejemplo, cuando en 2016 hubo el golpe de Estado en Turquía, que obviamente tomaron Radio y Televisión Pública los turcos, Erdogan salió en Internet, en la CNN por Internet, ¿no? Entonces, pienso, en ese momento eso no se podía hacer, no sé, claro, es que veo como fallos, ya no hace falta matar a nadie, veo fallos en el 23F de cosas de decir, ostras. Bueno, al final no consideraban... No queremos dar una lección a nadie, esto no es un máster para dar un golpe de Estado. Pero mira, se me ha venido a la cabeza la tontería esta, la tontería del mensaje del rey, fíjate. Piensa que en el 23F no consideraban al rey un enemigo, un traidor. Sí. Por lo tanto, sí, en el 82 ya sí. Más margen, ¿no? De alguna manera, por entendernos. Sí. Bueno, oye, mejor que no vamos a dar más pistas, por si eso nos ocurre alguna idea, no daremos más pistas. Fran, la semana que viene nos vamos hasta Costa Rica, viajamos de España a Costa Rica. Sí, correcto. Vamos a bucear en la historia de España y vamos a hablar, pues, de cómo Costa Rica, pues, dejó de ser española. Pues bueno, no es que sea, no podemos decir que sea uno de los países desde donde más gente nos escucha, pero los poquitos que estáis ahí en Costa Rica, no os lo perdáis el viernes que viene. Fran, como siempre, un placer, nos escuchamos el próximo viernes. Nos escuchamos, gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.